en el año 2020 y docente universitaria desde el 2013 hasta la fecha. Y es mi mejor amiga. Ah, caray. Entonces, mi regalo para el martes tiene que ser más grande y mejor amiga. Obvio. ¿Hola? Bien. Bien, chicas, chicos. ¿Ven la pantalla compartida ahí? Sí se ve, solo que no se ve en grande. Sí, ahora le voy a pasar a grande. Lo que a mí no me gusta de Met es que yo no les puedo ver a ustedes mientras que comparto pantalla. ¿Ok? Pero cualquier cosita ustedes me van a ir avisando, ¿está bien? Gracias, Rosy, por la presentación. No sé si ya se empezó a grabar, ya empezamos la parte seria. ¿Estamos? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Comienzo. Bueno, muchísimas gracias, Rosy, por la presentación. Gracias, chicos, por asistir. Yo sé que les pedí un cambio de horario también adaptándome a los momentos de que no tengo pacientes, ¿sí? Bueno, yo sé que ustedes vienen hoy con ganas de que yo les enseñe muchas cosas, pero antes de poder enseñarles, yo me gustaría o compartirles yo lo que sé o lo que voy aprendiendo, me gustaría saber qué saben ustedes. Y les pido, por favor, que no tengan miedo, no tengan vergüenza, siéntanse plenamente libres en ir participando, ¿sí? Estas preguntitas quiero saber, por ejemplo, a ver, ¿quién me responde qué es la tartamudez? ¿Qué conocen como tartamudez? Una pincelada, si vamos a hacer entre todos, vamos a completar esta partecita, ¿sí? ¿Quién me responde qué es la tartamudez? ¿Qué conocen? ¿Saben algo? ¿Alguna vez escucharon hablar de tartamudez? No hace falta que googleen porque voy a saber cuando es googleado. Lo que saben, qué sé yo, que es cuando una persona se traba. ¿Qué es lo que conocen? No tengan miedo de responder, ¿sí? Lo que podría decir de más es que es conocido como disfemia también. ¿Y qué sería la disfemia o la tartamudez? ¿Qué pasa cuando hay Exactamente lo tartamudez? que dijiste hace rato, cuando a una persona se le dificulta hablar, se traba seguido. Bien, ¿qué más conocemos? ¿Qué más? Cuando escuchan tartamudez, ¿a qué relacionan? Vamos, chicos. Profe, acá una alumna escribió, tartamudez es como un balbuceo, tiene dificultades en el habla. Dale, genial, anda leyéndome, Rosy, porque yo no veo nada. Bien, ¿qué más? No sé si podría decirse que es una cuestión de fluidez, una dificultad en la fluidez del lenguaje. Ok. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sin miedo, acá estamos para aprender y para equivocarnos todos. Chicos, encima están en primer y segundo año, tienen 3 y 4 años más por delante para aprender y equivocarse muchas veces. Así que esta es la oportunidad, ¿dale? ¿Algo más que quieran compartir o ya estamos con esa respuesta? Pasamos a la siguiente. Antes mencionaron de que, bueno, yo mencioné, fui la única que mencionó, las repeticiones, ¿verdad? El balbuceo, sinónimo de disfemia, ¿sí? ¿Y cuál sería la causa de esto? ¿Cuál sería la causa de la tartamudez? ¿O cuáles serían las causas? ¿O qué creen que es lo que provoca la tartamudez? Pueden responder también, no tengo ni idea. Genial. Es válido. Según estudios dicen que la tartamudez no es necesariamente debido a traumas, eso vos me vas a corregir, ¿verdad? Después. Digan lo que ustedes crean, sí. Sino que es un factor neurológico que se puede tratar con dopamina, por ejemplo.
Interesante punto. Bien. ¿Qué más? ¿Creen que puede ser la causa? Interesante el punto que compartió la compañera. Yo les voy a comentar también algo al respecto después. Si no les comento nada, van a acordar, ¿ya? ¿Qué otra cosa creen que puede ser la causa de la tartamudez? Famoso tragó un caramelo y desde ahí empezó a tartamudear. ¿Escucharon alguna vez eso? O se asustó. Se asustó y empezó a tartamudear. Le copia al dibujito, ¿verdad? O porque sus papás se separaron o porque se mudaron de casa. Profe, yo tuve el caso de un pacientito hace mucho ya, que su tía me dijo que él empezó a tartamudear porque se lavó su cabeza con agua muy fría. O sea, tipo relacionada. Y obviamente de cosas. del interior, venían y tenían esa creencia, ¿verdad? Y también el tratamiento era darle algo casero, no sé si era miel o algo así, pero tipo remedios caseros o algo así como para quitar ese estrés, porque ellos decían que él estaba estresado, por eso también tartamudeaba, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué otra cosa pueden considerar como causa? Entonces, estamos hablando de situaciones traumáticas o de cambios en las rutinas o de eventos que le pudieran asustar. ¿Algo más que pueda ser la causa? Pueden escribir en el chat si es que no quieren hablar. Ahí Sabina puso factores cognitivos. Pregunta. Pregunta si pueden ser factores cognitivos. Sí. Ajá. Yo quiero que me respondan primero. Después les voy a responder yo, pero ahora yo quiero que ustedes me respondan. Tienen dos opciones, o participan o se acaba la clase. Rosy sabe que soy capaz. Entonces, otra de las causas de que se suele decir, por ejemplo, es que puede ser porque la persona es nerviosa, porque la persona es ansiosa, ¿sí? ¿Y los tipos de tartamudez que creen que hay o que conocen? ¿Qué tipo de tartamudez son las que se conocen? ¿Hay tipos de tartamudez o no hay? Pueden decir, o sea, con que respondan no sabemos, no sé, nunca escuché. Es válido, es una respuesta y no los hace menos inteligentes por decir no saben, que no saben, ¿sí? Sí, hay tipos, dicen. ¿Cuáles serían? Hace rato Luján Taboada puso anomalía en el control motor del habla, puede ser. No sé si se refería a la definición como causa. Como causa. Y respecto a los tipos, ¿qué tipos consideran que hay? Chan, 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 chan. Desde mi punto, nunca escuché si es que hay tipos de tartamudez. Ok, muy bien. Anteriormente se clasificó, ¿sí? Sí, no, justo llegó otro chat que dice, creo que era uno emocional o algo así. Después Eso sería como causas, sí. Katrina puso tartamudez neurogénica, psicogénica, neurogénica y psicogénica. Ajá. Ahí sí, son otras clasificaciones. Y antes se conocía como tónica y clónica, ¿verdad? Y mixta. Entonces, estas clasificaciones, por ejemplo, yo ya les cuento que no se utilizan más, porque una englobaba la tartamudez solamente con repeticiones y la otra ya tenía tensión y ya se descubrió de que la tartamudez no se basa solamente en este tipo de clasificaciones. Entonces, esas tartamudez, esos diagnósticos que se ponían antes como tónico, clónico o tartamudez mixta, ya no se utiliza, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de la tartamudez en general? ¿Qué son las cosas que suelen aparecer? ¿Saben o no saben?
Habíamos mencionado hace rato repeticiones. ¿Qué otras cosas conocen al respecto? ¿O qué tipo de repeticiones? ¿Nada? Ahora sí van a poder responderme. ¿Alguna vez hablaron con una persona que tartamudea? ¿Puedo Profe, escucharlos? acá respondieron dificultad para comenzar una palabra o una frase. Ujú, bien, bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Súper bien, esa es una de las características, ¿sí? Dificultad para iniciar una palabra, una frase, y ahora vamos a ir viendo más en detalle. Yo esto les pregunto no como una prueba, un examen, sino que nada más para saber qué saben, porque hasta hoy en día pasa que hay muchas informaciones corriendo respecto a tartamudez a lo largo del tiempo. Y hay mucha desactualización en cuanto a las investigaciones actuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nada más, vamos a lo que comentó la compañera hace rato, que tiene base neurológica y que se trata o se puede tratar con una medicación para controlar la dopamina. Sí, hay una base neurológica, ya los últimos estudios demostraron de que hay desarrollo cerebral diferente en las personas que tartamudean. Diferente no quiere decir inferior, ¿sí? Sino que nada más las áreas cerebrales que controlan la parte motora del habla tienen diferentes desarrollos, ¿verdad? No les quiero confundir mucho en esa parte, pero todavía, por más que se están investigando respecto a las medicaciones, todavía no está nada comprobado ni se está implementando ningún tipo de medicación respecto a la tartamudez, ¿sí? Eso nada más para aclarar. Entonces, ¿alguna vez hablaron con alguien que tartamudea? Sí, no, nunca escucharon a nadie que tartamudea, a un adulto, a un joven, a un niño. Tenemos una compañera, profe. Ujú, Están poniendo bien, que sí. sí, genial. Tienen una compañera y seguramente también en otras circunstancias, en otros lugares también conocieron a alguien que tartamudea. Bien, ¿y qué sintieron o qué sienten ustedes cuando escuchan a una persona tartamudear? Sienten ganas de querer ayudarle, sienten desesperación, sienten impotencia, les da igual, le escuchan tranquilos, les genera algún tipo de sentimiento, les genera algún tipo de pensamiento. Siéntanse libres, ¿sí? ¿Algo? ¿Hay algo en el chat, Rosy? Sí, pusieron, antes quería ayudarles a terminar sus frases. Ujú. Bien, ¿y después? ¿Qué, qué sintió que cambió algo de ese antes? Pero ahora les escucho nomás hasta que terminen ellos solos. Ujú, excelente. Les escucho Bien. tranqui y a veces trato de ayudar. Ujú. ¿Cómo trata de ayudar? ¿Cuenta cómo trata de ayudar o hasta ahí nomás quedó? Hasta ahí nomás. Ok. Si por ahí quieres contarnos cómo solés tratar o cómo tratan de querer ayudar, cuenten, ¿sí? Acá pusieron en terminar las frases que dicen. O sea, esa es la forma de ayudar. O sea, Ujú, que ellos consideran. ok. ¿Algo más que sientan?
o que Pero hayan creo que sentido. es medio general eso de querer ayudarle a la otra persona que termine, Sí, porque quizás es una sensación de, ¿será que sabe lo que quiere decir, verdad? Y creo que la mayoría también somos un poco ansiosos en querer o responder o completar todo. Por eso digo que creo que es más general eso. exactamente, es algo que pasa muy frecuente y aparte nosotros que estamos todos a las corridas y más cuando estamos en un grupo de amigos, en un grupo de conversación, que hablamos todos uno encima del otro, nos cuesta mucho respetar turnos, nos cuesta mucho escuchar, es una reeducación también, ¿sí? Pero sí es algo muy frecuente que pasa con personas que tartamudean y con personas que no tartamudean, pasa en todos los ambientes, solo que para las personas que tartamudean sí tiene un significado diferente ese intento de ayuda o ese intento de completar la frase, ¿sí? Ahora, ¿qué creen que siente la persona cuando tartamudea? Cham, 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 cham. Yo creo que también depende mucho de cómo reacciona la otra persona. Si, por ejemplo, se pone ansiosa o simplemente es paciente y está dispuesta a que se tome su tiempo para hablar. Yo creo que más bien depende de la otra persona. Ujú, en muchas ocasiones, sí. Correctamente, es excelente aporte. ¿Qué más? Profe, lo ¿Sí? puso la compañera. Yo tartamudeo, profe, desde chica me estaba yendo Ujú. a fonoaudiólogos, pero después dejé porque estaba mejorando. Luego los años empezaba de vuelta. Me estoy yendo al grupo de apoyo Moisés en las redes sociales, está como Tartamudez Paraguay, donde hay Ujú. personas también con tartamudez cada primer miércoles de cada mes y me siento más comprendida. Y la misma pone, me siento un poco rara, cohibida, con inferioridad, a veces con autoestima baja. Excelente. Y eso es lo que sienten las personas cuando tartamudean o cuando tienen tartamudez. Muchísimas gracias por tu aporte, ¿sí? Y por compartir tu experiencia, ¿está bien? Y a partir de ahora, todos vamos a ir conociendo diferentes formas de lo que tiene que ver con los nuevos enfoques respecto a la tartamudez, con la vivencia de la persona con tartamudez y qué es lo que realmente importa cuando hablamos de tartamudez, cuando hablamos con una persona que tiene tartamudez y cuando vamos a ir conociendo o compartiendo esto, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que ahora vamos a ir viendo, durante toda la vida fuimos escuchando o fuimos diciendo respecto a la tartamudez y cosas que tenemos que ir erradicando, que tenemos que eliminar, ¿verdad? Yo misma, chicas y chicos, antes de que empiece a trabajar con tartamudez, así específicamente ya hace casi un año, y antes de conocer estos nuevos enfoques respecto a la tartamudez, yo pensaba mucho que tipo yo llegué a derivar a psicología a mis pacientes con tartamudez. Yo escuchaba a una persona tartamudeando y me desesperaba, me daba impotencia. Me costaba mucho porque Rosy sabe, o sea, yo soy así como que muy acelerada también y cuando estoy hablando y estoy muy emocionada, me cuesta mucho escuchar y tuve que aprender, tuve que entrenarme a escuchar. Y de hecho, cuando nosotros trabajamos o estamos con una persona con tartamudez, ya vamos a ir viendo a lo largo de la charla, no es que la persona con tartamudez tiene que aprender a controlarse o aprender a hablar más tranquilo o aprender a hablar bien, porque no es que están hablando mal, están tartamudeando, ¿verdad? Sino que nosotros, algo que mencionó Rosy, nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Así que acá, desde este punto, se da vuelta todo lo que conocemos de tartamudez. No es como, por ejemplo, cuando trabajamos tartamudez, no es como cuando viene un niño y tiene dificultades en la pronunciación de algunos sonidos que le vamos corrigiendo y que vemos que el niño va mejorando
la producción del sonido o que va mejorando la producción de sus frases, la elaboración de sus ideas y todo. Acá nosotros vamos a trabajar con personas que tartamudean y que van a seguir tartamudeando, pero les vamos a empoderar a que se manejen de forma diferente y a que los oyentes y el entorno puedan tolerar y conocer y aceptar y empoderarse con la tartamudez con la que está viviendo esa persona y todas las que le rodean, ¿sí? Antes, o siempre se dice, y hasta ahora se sigue pensando, de que las personas que tartamudean son menos inteligentes. Acá me vienen un montón de gente, de familias que me dicen, pero lamento tanto que tenga tartamudez porque él es tan inteligente y yo no quiero que eso le frustre su vida. La tartamudez no es señal de una mejor inteligencia, es la falta de fluidez, o sea, la falta de poder continuar las palabras, nada más. Pero no es ni siquiera la falta de capacidad de expresarse, porque puede expresarse. Habían mencionado que capaz que no sepa lo que quiera, parece que no sepa lo que quiere decir. Sí sabe lo que quiere decir, pero hay algo más fuerte que controla ese poder decir, ¿sí? Después, nervioso, que es ansioso, por eso tartamudea, ¿verdad? Es de origen neurológico y en realidad es de origen neurológico y multifactorial, ¿sí? Y se descarta de que sea nerviosismo. Pero lo que sí pasa es como nos pasa a todos, ¿sí? Que cuando estamos en una situación de mayor exposición, cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos en una situación de desafío, sí o sí nos ponemos más nerviosos, sí o sí tenemos como que más temor a esa exposición y hasta las personas que no tartamudean llegan a tartamudear en esos momentos o llegan hasta las personas que no tienen, no sé, afasia, se olvidan de lo que quieran de lo que quieren decir, ¿verdad? O que cambian una palabra por otra. O, por ejemplo, lo que a mí me pasó hace rato, yo quería decir Rosy y dije Rosaura, y ni me di cuenta, si ustedes no me decían, ¿verdad? Yo no me iba a dar cuenta, pero no porque yo no sepa que Rosy se llama Rosy Natalia Echagüe, ¿verdad? Conozco todo su nombre, pero me confundí por una situación de distracción del momento, ¿verdad? De nervios, ponele. Pero no porque yo tenga una patología de base a causa, y por eso me pasa, ¿verdad? Es algo que nos pasa a todos en forma normal. Pero a las personas que tienen tartamudez, cuando se exponen a estas situaciones de mayor tensión o de mayor exposición, y así como dijo una de las chicas, de acuerdo a cuál es el público que le está escuchando, a cuál es el tipo de persona que le está escuchando, hace que estas características, estos síntomas respecto al habla se incrementen, ¿verdad? Yo tenía un niño que, por ejemplo, él con sus compañeritos, me decían los papás que con los compañeritos de natación no tartamudeaban nada. Él hablaba súper bien y era el líder en todo. Con el papá tartamudeaba, pero poco menos, o sea, onda tranqui, ¿verdad? O sea, no era una situación muy condicionante la tartamudez. Pero cuando hablaba con la mamá y con la abuela, sí era una tartamudez súper severa y que no podía casi comunicarse. Pero ¿cuál era la diferencia entre cada uno de estos espacios comunicativos? Que con los niños no había mayor demanda comunicativa, él estaba hablando tranquilo con sus pares, relajado, ¿sí? Con su papá, el papá no le exigía mucho tampoco a nivel de corrección o de perfección, de elaboración de frases, de ideas o de preguntas, respuestas. Y la mamá y la abuela eran dos personas extremadamente directivas y con un tono de voz. ¿Y qué hiciste en la escuela hoy? ¿Y qué comiste? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está tu tal cosa? Entonces el nene, cuando ya tiene que responder ante alguien que te está preguntando algo, pero le estaban preguntando con amor porque es la forma de hablar de la persona. Pero para este niño ya es como que más invasivo, más temeroso, ¿verdad? Entonces le exacerbaba
toda la tartamudez que tenía él, ¿verdad? Entonces, también ahí tiene que ver, como dijo la compañera, el oyente, ¿verdad? La tartamudez puede ser aprendida, no es voluntaria la tartamudez, o sea, la persona que tiene tartamudez, ni si tiene 3 años, ni si tiene 15, ni si tiene 50, no es algo que lo hace porque quiere, ¿verdad? Y no es aprendida. A mí me vinieron también unos papás a decir de que el niño empezó a tartamudear después de que salió una propaganda donde en la propaganda se cantaba yo, yogur, ¿verdad? Y que a partir de ahí el nene empezó a repetir el yo, ¿verdad? Y supuestamente que solamente era el yo, pero bueno, después fuimos encontrando un montón de otros sonidos, otras sílabas más, ¿verdad? Entonces, no hay forma de que sea aprendida por un dibujito. Tuve una chica de 17 años que me dice, yo pensé que yo aprendí a tartamudear porque mi papá y mi hermano tartamudean, ¿verdad? Y cuando aparece entre familiares no es una cuestión de que está aprendiendo, que está imitando, está copiando, sino que hay un factor genético comprobado de que, bueno, si hay alguien en la familia con tartamudez que haya tenido y que remitió, o sea, que desapareció solita así como apareció, o que persistió a lo largo del tiempo, tiene tendencia a poder tener tartamudez también, ¿verdad? Pero bueno, es un factor genético y no es imitado. Para dejar de tartamudear basta con tener fuerza de voluntad, ¿verdad? Y acá también se puede incluir el hecho de que, por ejemplo, la compañera mencionó de que asistió a terapias de fonoaudiología y que no sé qué tipo de actividades o ejercicios hacían en su momento, pero antes se trabajaba mucho con ejercicios de respiración, ejercicios de trabalenguas, ejercicios de relajación, inclusive de poner el lápiz entre los dientes. Llegó acá una familia también que me comentaba de que el papá se ponía piedritas en la boca y en sus momentos de práctica trabajaba con esas piedritas en la boca. Entonces, cuando tenía que presentar algo, su boca ya estaba acostumbrada a estar cargada y ya podía salir y hablar tranquilamente, ponele, ¿verdad? Entonces es como que había mucho esfuerzo y que como que mucha fuerza de voluntad, muchas ganas de dejar de tartamudear. Entonces, si vos te vas a la fono y haces los ejercicios, vas a dejar de tartamudear y ya vas a estar bien. Y si no estás dejando de tartamudear es porque no hiciste lo suficiente para dejar de tartamudear. O, ¿qué pasa? Que ahora que te estás yendo, estás tartamudeando más en vez de tartamudear menos, ¿verdad? Entonces, no se trata de una cuestión de querer dejar de tartamudear o de no practicar lo suficiente en lo que se le está indicando, ¿verdad? De hecho, el tipo de terapia respecto a la tartamudez hoy en día cambió, porque antes se luchaba contra la tartamudez, antes se trabajaba mucho para que las personas dejen de tartamudear y hoy se trabaja para que la persona pueda tartamudear libremente y sentirse bien, plena, tranquila y segura tartamudeando, como se sienta más cómoda, como se sienta mejor, ¿verdad? Entonces, los enfoques hasta en eso fueron cambiando, ¿verdad? También, por supuesto, se le provee herramientas para que dentro de todo el proceso puedan encontrar formas cómodas o aspectos que ayuden a que pueda comunicarse más fácil. Pero no es luchar contra la tartamudez para dejar de tartamudear, porque la tartamudez es involuntaria, no es algo que nosotros podemos controlar, ¿sí? No es algo que nosotros podemos decir, bueno, ahora con esta técnica vas a dejar de tartamudear o vas a no tartamudear de tal hora a tal hora porque, no sé, tenés que exponer o porque tenés que presentar algo, ¿verdad? Entonces, no es algo sobre lo que podamos tener control. Sí podemos tener control sobre otros aspectos que influyen en, en estos pensamientos y sentimientos que había mencionado la compañera también que tenía, ¿verdad? Que ahora vamos a ir describiendo con más detalle. La tartamudez aparece por culpa de los padres. La tartamudez no aparece por culpa de nadie. La tartamudez no aparece por... Discúlpame. Vos no estás compartiendo tu pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Porque no se quedó colgado en tu primera diapositiva. Ah, caray. Bueno, vamos a dejar de compartir y compartir otra vez. Yo pensé que... ¿Y qué ven? ¿Me ven a mí? A vos, o sea, te estamos escuchando. Ah, mira.
Y tu linda foto en el primer PPT. Ay, ¿y mi foto de mi video de ahora? No, ese Espera todavía. que no sé. No, justo Bueno. preguntaron y yo pensé que no compartiste luego todavía, o sea, que no cambiaste. Ok. Detener la presentación, ahí estamos. ¿Qué pasa si pongo presentar pantalla completa? Sí, podés presentar pantalla completa, profe. Y ahí cuando yo pongo en la diapo, ¿ahí ven algo o no ven nada? No. Bueno, espérenme que. ¿No tienen preguntas hasta acá, chicas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Si voy muy rápido, me avisan nomás también, ¿sí? Diana, ¿vos querías hablar? No, te dije nomás, profe, que hasta ahora todo bien. Ah, bueno. Alejandra González, ¿es quien yo creo que es? Yes. Ah, caray. Siempre ¿Saben con... qué me pasó? ¿Saben qué me pasó hace 2 años más o menos? ¿Ahí se está viendo? Ahora sí, profe, pero tenés que... Ahí, agrandar. Sí. Ahora sí se ve. Hace 2 años, en el 2019, me invitaron a dar una charla sobre tartamudez y es impresionante cómo tartamudeé toda la charla. Pero era así, moría de los nervios frente a 200 personas más o menos. Incontrolable. A ver, no se agrandó todavía, ¿verdad? No. Ahí está. Bien. ¿Estamos bien ahí? A nosotros no nos parece... o sea, vemos el PPT, pero no en grande. Y dale un tiempito porque acabo de poner para que se ponga grande. Ah, dale. No se puso todavía, ¿verdad? No. No sé si probás con el F5 o algo así. No. ¿Y si vamos viendo desde chico? Igual más. Igual más, profe. Bueno, pero no ven, en serio, espera, yo quiero entrar para verme así, wow. Voy a entrar desde mi celular como video también, Rosy. Bueno. ¿Estás compartiendo, profe, desde pantalla completa? Creo que sí. Ahí puse dejar de compartir. Unirse. A ver. Ah. Ahí está. Y acá abajo todo el volumen. ¿No se ve entonces nada? Ahora no. Puse en mi celular también para poder ver. ¿Qué pongo? ¿Pantalla completa o una ventana? Pantalla completa. Sí. A ver, compartir. Bien. Entonces, ahí ven, si se ve, se van a conocer todos mis secretos. No, mentira. Ahora sí. Bien. Yo pues pongo acá mi celular al lado. Para ver. Ahí estoy. Sí, bien. Entonces, la tartamudez no aparece por culpa de nadie, ¿sí? No es que porque los padres actúan de una forma o de otra. Por ejemplo, en el caso que les había comentado, no es que porque la mamá es más demandante, el niño tartamudea. No, sí hace de que
los síntomas se hagan más intensos de repente estando con esa persona. Pero la tartamudez tiene una base neurobiológica, tiene causa, o sea, es multifactorial, ¿sí? Habíamos hablado de una base neurológica, la parte hereditaria, ¿sí? Genética, y el ambiente también puede contribuir a su mantención en el tiempo. O sea, claro que así como dijo la compañera perfectamente bien, de acuerdo a la reacción y a la actitud del oyente, y cuantos más oyentes tengan una actitud positiva para escuchar a una persona que tartamudea, la persona que tartamudea no va a crecer o no se va a desarrollar el tiempo que sea que le dure la tartamudez, porque tampoco tenemos control sobre eso, con la idea de que está haciendo algo mal al hablar, ¿verdad? Entonces, la persona que tartamudea va a sentirse cómodo y escuchado y va a tratar de, o sea, y no va a tener necesidad de evitar tartamudear, porque va a ser una forma de hablar. ¿Me explico? Entonces, si la familia tiene una actitud positiva frente a la tartamudez, ¿verdad? También la forma de la duración o la vivencia va a ser más positiva, ¿sí? Y acá lo que habíamos hablado también de que la tartamudez se suele decir de que es psicológica, ¿sí? Que cuando se ve, se dice, ¿verdad? Que cuando se ve afectada la expresión oral por un trastorno como la tartamudez, es muy probable que las experiencias comunicativas también estén acompañadas de sentimientos y pensamientos negativos. Pero esto no hace que sea de causa psicológica. Como les dije, yo misma en su tiempo había derivado a pacientes a que vayan a psicología por tartamudez. Hasta hoy día, muchísima gente cree que la tartamudez es por nerviosismo, es por ansiedad, es por estas sensaciones, estos pensamientos, estos sentimientos de baja autoestima, de no sentirse cómodo con uno mismo, hasta depresión y todo. Pero, ¿cuál es la causa de todo eso? No es que uno tartamudea porque está deprimido o uno tartamudea porque tiene baja autoestima o porque es poco sociable. Uno hace todo eso porque tartamudea. Entonces, el compromiso psicológico que acompaña no es la causa de la tartamudez, ¿sí? Sino que la tartamudez es la que causa todas estas sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, ¿verdad? Por lo que hace que a lo largo se haga un mundo infinito de sensaciones negativas, limitantes y sumamente frustrantes para la persona que tartamudea como para los demás. Pero la tartamudez tiene que ser tratada por fonoaudiología. Cuando desde fono no podemos o ya escapa de las manos el manejo de lo que tiene que ver con las emociones y demás, bueno, ahí va trabajando psicología. Pero con una buena preparación y un buen enfoque y una buena especialización, desde fono tenemos las herramientas necesarias para trabajar sobre todos estos componentes que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Después acá también se dice otro mito, que en los adultos que tartamudean ya no hay nada que hacer. La verdad que sobre la tartamudez, o sea, la tartamudez no tiene cura, ¿sí? Pero mediante un abordaje integral de la tartamudez se puede ayudar a que pueda lograr la persona una mejor fluidez y control de los momentos de tartamudez. Como habíamos mencionado, no hay forma de controlar la tartamudez en sí, pero si nosotros sabemos que hablamos muy rápido y que cada vez que hablamos muy rápido para tratar de evitar de tartamudear, más tartamudeamos, entonces lo que vamos haciendo como terapeutas con las personas adultas es encontrar cuáles son los factores que hacen que esta tartamudez se exacerbe y cuáles son los aspectos, por ejemplo, como mencionó la compañera, negativos que tiene sobre su persona, sobre su comunicación, ¿verdad? Y entonces le ayudamos a conocer su tartamudez y a ir
desbloqueando esos niveles negativos y aceptarse, a sentirse más cómoda con su tartamudez y a encontrar de que, bueno, hay veces que podemos hacer las cosas de una forma un poco más suaves, un poco más lentas y no todo el tiempo, porque es sumamente agotador estar implementando las técnicas de control todo el tiempo, ¿verdad? Pero si la persona entiende, sabe y conoce, bueno, yo tengo tartamudez, esta es mi forma de hablar, ¿sí? Sé lo que quiero decir, solamente necesito un poco más de tiempo y logra comunicar eso a los oyentes y su entorno ya sabe eso, no necesito ayuda para comunicarme. Entonces, esto hace de que la persona, o sea, empoderamos desde la terapia a las personas adultas a poder sentirse mejor, a sentirse más cómodas y a poder continuar con su vida y sus sueños a la perfección sin que la tartamudez sea un limitante, ¿sí? No se debe hablar de la tartamudez frente a la persona. Esto se hacía antes, por ejemplo, y hasta hace poco, tipo prohibido decir la palabra tartamudez frente a los niños, porque al escuchar de la tartamudez se va a quedar más tartamudo, ¿verdad? La palabra tartamudo tampoco se utiliza, ahora ya les voy a contar por qué. Entonces se dice, y sí, porque eso que le pasa, y sí, porque, ¿verdad? Esta semana estuvo muy trabado, ¿verdad? Entonces es como que se hace como este tabú de tema prohibido, de que no se hable de esto. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene tartamudez, sea que tenga 3 años, sea que tenga 5, sea que tenga 15, que tenga 20. Hay gente de adulta que nunca se le habló de qué es lo que tiene es tartamudez y que nunca entendió qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasó. O niños que no saben que tienen tartamudez y que cuando se van a la escuela se encuentran con otros niños y se le burlan y le dicen, hey, vos que repetís vos todas las cosas, te pasa algo, ¿verdad? Entonces se le burlan y entonces el niño dice, ¿por qué le dicen así? Entonces, la persona que tiene tartamudez tiene todo el derecho de saber que tiene tartamudez. El niño, de acuerdo a la edad que tenga y a la maduración que tenga, se le va explicando qué es lo que pasa con su habla. Como yo suelo decir, se le blanquea su situación para que sepa qué es lo que pasa y se habla de la tartamudez con naturalidad, porque la tartamudez es su forma de hablar, es su forma de comunicarse. Así como el pelirrojo, la persona que nace que es pelirrojo, o la persona que es albina, es su condición y no tiene nada de malo, no hace nada para elegir que sea así y no hay nada que esté mal, es solamente un color diferente, una pigmentación diferente, ¿sí? Tiene que usar ciertos elementos o ciertas protecciones para protegerse más, qué sé yo, las personas que son albinas tienen que usar anteojos de sol para salir a la calle y usar mayor protección solar, pero eso no los hace menos persona o con menos calidad o con menos nada. Pero al no contarles de su forma, ¿verdad? O qué es lo que pasa, o a los pelirrojos que se les burlan por las pequitas o por el cabello rojo, son hermosísimos, pero como son diferentes, son motivo de burla y como nadie le habla de lo excepcional que son, ¿verdad? Y que es solamente una característica que no le hace menos persona o que no le hace menos inteligente o no le hace menos exitoso. Entonces, se maneja como tabú, se encuentran ante un mundo tremendamente cruel sin saber qué les pasa y se van quedando con los mensajes negativos que le van dando otras personas, ¿verdad? O como el pobrecito tiene tartamudez. Pobrecito tiene tartamudez, hoy es presidente de Estados Unidos. Pobrecito tiene tartamudez, hoy es Mark Anthony o es Bruce Willis, ¿verdad? O sea, hay un montón de personas con muchísimo éxito que llegaron lejísimos y que tienen tartamudez, ¿verdad? Entonces, hablar de la tartamudez con naturalidad, hacerle saber a la persona qué es lo que le pasa al niño, obviamente adaptado a la edad de cada persona respecto a la tartamudez, y que ellos sepan que es su forma de hablar, que nosotros lo aceptamos, que escuchamos, que nos importa lo que tengan que decir
no el cómo lo digan. Si tiene que repetir 7 veces para poder dar su idea, escuchamos las 7 veces y le escuchamos, ¿sí? Y el otro mito es: para diagnosticar la tartamudez se debe esperar hasta los 6 años. La tartamudez, de hecho, cuanto antes se intervenga mejor, y mejor es el pronóstico. ¿Por qué? Justamente por todo lo que les vengo diciendo, que tiene que ver con la vivencia y la experiencia de la tartamudez. Nosotros pues no sabemos cuánto tiempo va a durar la tartamudez. Ahora vamos a ahondar un poquito más en la parte teórica, pero así hay personas que así como aparece, desaparece a la semana, al mes, a los 15 días, a los 6 meses, al año, y no aparece nunca más. Como hay personas en las que aparece, va, viene, porque es variable, tiene esta variabilidad, y se queda para siempre. Pero si nosotros estamos teniendo un niñito de 3 años que está empezando a tartamudear y está empezando a hablar, y justo es la explosión del lenguaje, y que también se dice mucho de que es normal que en cierta etapa del desarrollo del lenguaje se tartamudee, no es normal, ¿sí? No es parte de una característica del desarrollo del lenguaje. Yo lo dije muchísimas veces en mi ignorancia también, ¿verdad? Profe, eso justo te iba a comentar, porque antes en los libros, o sea, yo tengo libros también de tartamudez, y donde figura lo de tartamudez evolutiva, que hasta cierta edad, o sea, hasta los 4 años es normal que el niño tartamudee. Si pasa los 4 a los 5 ya se considera patológico, porque así como decís, siempre se manejó ese concepto, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando se habla de una tartamudez del desarrollo, que es lo que confunde mucho, ¿verdad? No quiere decir de que es así como antes se decía, no sé, dislalia del desarrollo, ¿verdad? Es como una alteración del lenguaje en la producción de los fonemas, que era parte del desarrollo, era sumamente normal. Cuando hablamos de una tartamudez del desarrollo, lo que se comenta, o sea, a lo que se refiere es que aparece durante el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? No quiere decir de que es una tartamudez que va a aparecer en forma normal y desaparecer y ya está, ¿verdad? Entonces, bueno, cuanto antes nosotros podemos diagnosticar o intervenir sobre la tartamudez, mejor. ¿Por qué? Porque justamente formamos a la familia y evitamos de que se tenga esta vivencia, esta experiencia negativa, frustrante, agobiante de que no estás haciendo las cosas bien, o que la familia justamente por no saber trate de corregir o trate de ayudar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper, profe. Bueno, ahora empezamos. Entonces, a todo esto, ¿qué es la tartamudez? ¿Sí? Según el DSM-5, ¿sí? La tartamudez es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias en la fluidez del habla. Partiendo desde ese punto del concepto, ¿sí? Que menciona ahí abajo, alteraciones en la fluidez del habla, que es inapropiada para la edad de un individuo, para las habilidades del lenguaje que persisten a través del tiempo y son caracterizadas por marcada y frecuente aparición de una o más de las siguientes manifestaciones. Con estos conceptos, definitivamente ya descartamos como que sea un trastorno a nivel de psicología, por lo cual, ¿quién trabaja tartamudez? Fonoaudiología, ¿sí? ¿Cuáles son las características que se pueden presentar respecto a la tartamudez? O sea, ¿cuáles son las características que aparecen, verdad? Tenemos, por ejemplo, repetición de sonidos, sí, ¿verdad? Por ejemplo, o repetición de sí, sílabas, ¿ok? Prolongación de sonidos de consonantes, como por ejemplo, mañana voy a ir a comer, o de vocales, abuela, tal cosa, ¿sí? Palabras fragmentadas, como voy a ir a, ¿verdad? Bloqueo audible, como quiero comer helado, o silencioso como
quiero comer helado, ¿sí? Hoy en día pasa mucho de que como tenemos el tapabocas, no sabemos si es que la persona está teniendo un bloqueo o simplemente está en silencio, ¿sí? Y es muy importante que desde hoy, así como yo le decía a las chicas cuando estaba como tutora de ellas en cuarto año, aprendan a mirar y a observar a las personas a las cuales no pueden escuchar. Observen a las personas en los supermercados, en los colectivos, en la calle, la conducta, los movimientos, todo lo que hacen. Aprendan a observar lo que no pueden escuchar. Eso es algo que les va a Comunicación no servir. verbal. Eso es algo que les va a servir para toda la vida, porque cuando les venga un niño que no habla y estén en cuarto año de facultad y no tengan ni idea de qué hacer con ellos, el hecho de que desde hoy aprendan a observar les va a salvar la vida en ese momento, ¿sí? Los circunloquios, que por ejemplo, ellos quieren decir pelota, pero saben que cuando dicen la P se van a trabar, entonces yo quiero jugar con eso que está ahí o con lo que rebota o para tirar o le cambian, por ejemplo, el nombre de una palabra por otra, quiero jugar con el balón o como por ejemplo también hacen de que quieren comer, quieren que se les pase pollo, pero de tanto que quieren que se les pase pollo, pero saben que en la P se van a trabar, entonces piden nomás ensalada, por decir algo, ¿verdad? O quieren comer hamburguesa, pero como saben que al decir hamburguesa se van a trabar y como que es una palabra más larga y más difícil, piden lomito, ¿verdad? Entonces hasta cambian sus deseos para evitar decir la palabra que saben que les va a complicar. Hay palabras repetidas con un exceso de tensión física como ¿cómo voy a hacer algo? ¿Verdad? Y vemos la tensión en el cuello, en la boca, hay veces que cierran los puños en la mano. Yo llegué a tener un paciente que cerraba los puños y a medida que quería hablar, todo esto se les ponía rojísimo, rojísimo, rojísimo. La vena acá del cuello se le hinchaba así, la cara roja y recién después de eso salía la palabra. O sea, imagínense el tal grado de tensión física que hacen, ¿sí? Repetición de palabras completas y monosílabas también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo voy a ir a jugar? O yo quiero, ¿verdad? Estas alteraciones causan ansiedad al hablar, así como habíamos hablado, o limitaciones comunicativas en su relacionamiento social, rendimiento académico o laboral, ¿verdad? Justamente son personas que van aislándose o van quedándose en un punto un poco más menos notable en la vida para no exponerse, ¿verdad? Las primeras manifestaciones se dan tempranamente entre los 2 a 5 años y en los casos de inicio tardío se conocen como trastorno de la fluencia en la edad adulta. También suelen aparecer algunos hasta los 12 años más o menos ya, pero con otras clasificaciones, ¿sí? Bueno, estas características no se relacionan con déficits sensoriales o motores en el habla, ni a una lesión neurológica o a otra condición médica, ¿sí? Y no se explica tampoco mejor por otro trastorno mental. Sí está asociada o puede estar asociada a, a otras patologías, ¿verdad? O sea, puede estar asociada con personas con síndrome de Down, con personas con Asperger, con autismo, ¿sí? Entonces va cambiando, o sea, puede estar asociada a otras patologías. Ahora me acordé nada más respecto al término tartamudo o tartamuda. No se utiliza ese término. ¿Por qué? Porque una persona no es tartamuda, una persona es muchísimas cosas y también tiene tartamudez, ¿sí? La tartamudez es una característica más, pero tiene un montón de virtudes, un montón de defectos, un montón de cosas que lo hace como persona. Pero yo no soy tartamuda, yo soy una persona con tartamudez. Ella no es tartamuda, es una persona con tartamudez, ¿sí? Porque es algo que acompaña a la persona, no es algo que lo caracteriza al 100%, ¿sí? Entonces, todo eso que hablamos es la definición del libro.
Y esto que está acá es la definición de lo que hicieron personas con un estudio que se hizo con más de 800 personas en Estados Unidos, que hizo Yarus y Tichenor, Scott Yarus, que hicieron en base a tipo, ¿qué es la tartamudez para la persona con tartamudez? ¿Verdad? Que realmente para mí está bien hacer la definición real, ¿verdad? Y para ellos es la sensación de pérdida de control del habla. La persona sabe lo que quiere decir, pero por alguna razón que no puede explicar, tiene dificultades para expresarlo verbalmente. Entonces ahí lo que habíamos hablado hace rato de que capaz que necesite ayuda porque parece que no sabe lo que quiere decir. Chicas, chicos, sí sabe lo que quiere decir, solamente necesita tiempo y necesita que nosotros como oyentes, nosotros como compañeros, nosotros como terapeutas, aprendamos a escuchar. Es mucho más fácil que nosotros aprendamos a escuchar a que la persona que tartamudea pueda controlar su tartamudez, porque no es algo que está a su alcance, porque no es una cuestión que sea voluntaria, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones, un poquito de todo esto ya fuimos hablando, así que lo pasamos rápido, ¿sí? Pero no es menos importante. Es multifactorial, como ya les dije, pueden haber factores emocionales porque, claro, un temperamento más sensible, más dependiente, más inseguro, también hace de que pueda persistir con más tiempo, ¿verdad? No causar, pero sí puede hacer el todo, ¿verdad? Factores biológicos, donde está la genética, la neurología, los factores ambientales que ya hablamos, factores de aprendizaje, chicos con dificultades de aprendizaje o con otros trastornos, otras dificultades a nivel del lenguaje, del habla, ¿verdad? Y los factores individuales, que es la característica propia de cada persona. Todo esto va a contribuir o va a ser la vivencia o la experiencia de la tartamudez, ¿sí? La incidencia hay en el 5% de la población. De hecho, en el último curso que hice ya habla de un 8% de la población y que prevalece, o sea, dura a través del tiempo en el 1% de las personas, en el 1% de este 5%, ¿sí? O de este 8%, siendo más frecuente en niños que en niñas. Siempre es más frecuente en varones que en niñas. Ahora, el 80% remite espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como apareció, desaparece, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros, porque tenemos pacientes con tartamudez bien pequeñitos, vamos a dejar nomás y vamos a esperar a ver que remita espontáneamente. Nosotros desde el inicio vamos a estar trabajando con esta familia para que la familia sepa cómo transitar en el tiempo de la tartamudez, sea cual fuere el tiempo que dure, ¿sí? Porque no tenemos cómo saber si justo ese niño que está enfrente a nosotros va a tener una remisión espontánea o va a tener la tartamudez por toda su vida. Pero también así hay estudios que demuestran de que, bueno, entre el 20 y 50% de los que presentan excesivas repeticiones, mucha tensión física, ¿verdad? Y que es como que se siente ya muy insistente las trabas y en exceso puede llegar a tener disfluencias crónicas, o sea, puede llegar a tener ya para toda la vida, ¿sí? Y también se dice que después de un año de su inicio hay mayor riesgo de que se instaure y se mantenga. También los chicos, vamos a ver más adelante unos cuadritos donde, bueno, dice que los niños que tengan otros trastornos del lenguaje o del aprendizaje también hay mayor posibilidades de que, bueno, persista en el tiempo, y si tienen factores hereditarios que en la familia hay, también hay mayores posibilidades de que persistan en el tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver en más detalle. Bueno, como ya dijimos, no es contagiosa, no se produce por imitación, es involuntaria y es cíclica, es variable, ¿sí? Aparece y desaparece por periodos variables de tiempo, y también de repente en una época puede aparecer con muchísima tensión física. Para la semana que viene esa tensión física disminuye, pero empieza a tener intromisiones respiratorias cada vez que quiere hablar, ¿verdad? Empieza a tener concomitantes físicos, que famoso se dice que tiene tics,
cuando está hablando y hace algo como para que querer salir del momento de tartamudez, ¿verdad? Hace algún movimiento, algún gesto. Vemos que hace alguna expresión, por ejemplo, yo tengo una chica que baja la cabeza así muchísimo, baja y mueve así la cabeza y después sale. Es como que hace este tipo de movimientos para tratar de empujar a la palabra para que salga con más facilidad, porque lo que están haciendo en realidad es luchar contra la tartamudez, ¿verdad? Entonces, bueno, son estrategias ya que como que las personas van desarrollando y van aprendiendo justamente este esfuerzo y esta evitación, ¿verdad? Son aprendidos porque justamente cuando perciben que el oyente está incómodo, que está insatisfecho, que está tratando de evitar escuchar lo que le incomoda, le molesta escucharlo. Hay chicos que dicen que que se tapan la cara o que la mamá no le mira cuando habla o que le dice, bueno, cálmate bien y después nomás decime, ¿verdad? Entonces las personas van percibiendo esas situaciones, van construyendo esta imagen como hablante en forma negativa y van luchando para no tartamudear y esa lucha hace que se haga más intensa, más notable, más, con más esfuerzo, con más concomitantes, ¿verdad? Entonces, bueno, el entorno de los padres desarrollan un papel fundamental en el desarrollo de estas pautas adecuadas para la fluidez, para la comunicación. La fluidez, cuando hablamos de fluidez, no estamos hablando de que una persona pueda hablar así elocuentemente, fluidamente, perfectamente, sin trabarse en ningún momento, usando un tono de voz apropiado, continuado y perfecto, sino que la fluidez a la que estamos refiriéndonos tiene que ver con la libertad y plenitud de poder comunicar lo que necesita y lo que quiere. Por eso, por ejemplo, en Fluir Más se llama Fluir Más, porque no se trata de fluir más con una fluidez perfecta, sino que se trata de que una persona que tiene tartamudez pueda fluir a pesar y con su tartamudez. Y pueda expresar sus ideas en forma completa y libre con su tartamudez, ¿sí? Entonces, a todo esto ya les mencionaba un poquitito las conductas asociadas, ¿sí? Siempre ansiosa y siempre adelantándome a lo que viene. Hay cosas que no cambian nunca, che. Bueno, estas conductas asociadas varían de una persona a otra. No hay una persona que tartamudee exactamente de la misma forma que otra, ni en la misma familia. Y no hay sentimientos exactamente iguales respecto a la tartamudez entre una persona y otra, por más que muchos sean similares. En una familia, una persona puede tener un tipo de sentimiento respecto a su tartamudez y otro miembro de la familia otro tipo de sentimiento y al otro le vale, ¿verdad? Entonces, los concomitantes físicos, que nunca jamás en su vida digan que son tics, porque no son tics, son concomitantes físicos, son movimientos asociados a los momentos de querer comunicar, de querer salir, es como que querer deslizarse en tener un empuje, una ayuda para salir de estos momentos de trabajo, ¿sí? Donde se puede ver esfuerzo para hablar, se ponen colorados, demuestran incomodidad y tensión, hacen gestos o movimientos con la cabeza, con el cuerpo, cierran los ojos, pestañean, fruncen el ceño, aumentan el volumen de su voz o hablan muy despacito, ¿sí? Estos concomitantes físicos pueden aparecer como pueden no aparecer. Cuando estamos con una persona que está excesivamente incómoda con su tartamudez o luchando mucho con su tartamudez, vemos más concomitantes físicos, pero tampoco vienen a ser voluntarios. Son situaciones involuntarias pero aprendidas, ¿sí? Tendencia a evitar hablar por dificultades de expresarse, justamente a este temor, ¿verdad? De no querer mostrarse. Pensamientos negativos de anticipación a la dificultad, justamente están queriendo hablar y saben que va a venir la palabra pelota y ya saben de que no le va a salir y ya saben que se van a exponer y que alguien puede pensar algo y que alguien se puede
Puede sentir pena, vergüenza o querer ayudar o completarle la frase, completar la palabra, y ya saben de que cuando está queriendo decir esa palabra o esa frase, alguien le va a terminar de decir. Entonces, ¿para qué ella va a decir? O se calla nomás, o dice como puede, o trata de decir mucho más rápido. Estoy hablando así ahora mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es la lluvia de ideas, de pensamientos negativos o que vienen a la cabeza de la persona cuando está hablando y que sabe que va a tartamudear, ¿sí? Los sentimientos negativos de desvalorización, de baja autoestima, ¿sí? De sentirse que no es capaz, de que no puede, de que no va a poder lograrlo, que tiene que presentar su tesis, que tiene que presentar una exposición, que prefiere no hacerlo, que falta ese día, que pide a un niño salir al baño, o que cuando es la hora de decir presente, a la hora de llamar lista, levanta la mano, o justo salió, o en vez de decir presente dice aquí, ¿sí? Y un montón de evitaciones y de cosas que uno va construyendo alrededor de lo que pasa con el habla, ¿verdad? Y de las respuestas que tiene el otro. Habilidades sociales escasas para evitar situaciones de interacción y comunicación, ¿sí? Entonces acá les quiero mostrar un ratito. ¿Se comparte mi pantalla completa? Sí, se comparte. Ok. Sí, Yo acá paso acá. Ah, no, acá tengo que pasar. Acá. ¿Vemos? Sí, vemos. sí, Entonces, la tartamudez viene a ser esto, ¿sí? Todo esto. El iceberg de la tartamudez. Lo que se ve está acá arriba. Son las repeticiones, los bloqueos, las prolongaciones, los concomitantes físicos que a veces vienen a ser mucho más notables que las repeticiones en sí. Y un montón de cosas que son las que se ven. Lo que veníamos mencionando, ¿sí? Las intromisiones respiratorias, lo que sale de lo normal. Pero lo que no se ve y es mucho más grande, mucho más limitante y mucho más poderoso, tiene que ver con los miedos, con estos sentimientos negativos de inferioridad, de temor, de vergüenza, de no sentirse capaz, ¿verdad? Y son un montón de cosas que podemos llenar completito acá. Entonces nosotros en lo que vamos trabajando como fonos, ¿sí? No vamos a trabajar como se trabajaba antes, en eliminar la tartamudez, en eliminar esto que se ve, ¿sí? Sino que es sobre lo que trabajamos, es sobre trabajar y fortalecer todos estos aspectos que no se ven, pero es una batalla mundial que tiene la persona en su cabeza cada vez que va a hablar para que esto no se vea. ¿Me explico? Entonces, la tartamudez es mucho más que tartamudear, ¿ok? La tartamudez es mucho más que lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿queda claro? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? súper. Profe, yo sí tengo una pregunta, no sé si me estoy adelantando, ¿verdad? En- dijiste que pueden haber factores asociados, ¿verdad? O en niños que tienen alguna alteración en lo que sea el lenguaje también puede presentar tartamudez. En ese caso, por ejemplo, no sé, ponerle un niño que tiene un déficit de atención o dificultades en, no sé, memoria a corto plazo, lo que sea, Uh-huh. se trabaja en conjunto con lo que sería su tartamudez o se separa eso. Eso ya tiene que ver con lo que es el tema de tratamiento, ¿verdad? Pero te respondo igual. No hay forma de separar porque está en una misma persona. Lo que sí se trabaja, por ejemplo, cuando trabajamos tartamudez, tenemos que ir trabajando ciertas habilidades, primero comunicativas, como en todo. O sea, vos tenés un niño con hiperactividad y tenés que trabajar cualquier cosa de lenguaje o de habla, tenés que bajarlo, ¿verdad? Cuando trabajas con tartamudez, tenés que trabajar suavidad, espera, pausas, lentitud y demás. Entonces vas introduciendo estos conceptos y bajando los modelos, ¿sí? Súper. Pero después igual te explico más porque realmente para el momento en el que están las chicas ahora, justamente no es todavía este tema, ¿sí? Dale, Pero gracias. igual sin problemas después respondemos, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cuáles vienen a ser los factores de riesgo y los factores protectores, digamos,
para una tartamudez persistente. Esto viene de la bibliografía de Guittard, que también es una persona con tartamudez, es un especialista en tartamudez, pero él también tiene tartamudez, y Scott Yarus, ¿sí? Donde, bueno, coinciden en que los factores de riesgo, como les habíamos hablado, historia familiar de trastornos en la fluidez, que bueno, antecedentes de la familia que haya personas con tartamudez, y puede ser que no sepamos también y que el primer caso que aparezca es el que aparece ahora, que no nos hayamos enterado antes. Temperamento sensible, habilidades del habla y del lenguaje descendidas, ¿sí? Esto es factores de riesgo que por ahí nos puede dar la sospecha de que podría ser una tartamudez persistente, ¿sí? Sexo masculino, que habíamos hablado ya, aparición de concomitantes físicos, y las influencias parecen empeorar con el tiempo, ¿sí? En vez de que sean más, menos o más suaves, empiezan a ser más complejas, más de un año de inicio y con el entorno con más gran demanda comunicativa, ¿sí? Todas estas situaciones hacen de que, bueno, nos pueda dar la sospecha, ¿sí? De que, bueno, podríamos estar ante un factor de riesgo, ante una tartamudez persistente. Y los factores protectores hacen, por ejemplo, sin historia familiar con tartamudez o con familia con tartamudez recuperada, o sea que, bueno, hubo tartamudez, pero también remitió, ¿verdad? Temperamento despreocupado. Este, por ejemplo, puede ser también un temperamento sensible o sobreexigente, ¿verdad? Temperamento despreocupado, buenas habilidades del habla y del lenguaje, sexo femenino, las disfluencias disminuyen durante los 12 meses de su inicio. También ya va mejorando en menos de un año de su inicio. Y la comunicación con el niño es relajada y adecuada al niño. Por eso es que es importante la intervención temprana, ¿sí? Ahora, dentro de lo que tenemos con la multidimensionalidad de la tartamudez está el modelo CALMS, porque anteriormente, ¿qué era lo que se trabajaba? Solamente estos aspectos motores, que hablaba de la fluidez del habla, las repeticiones y todo lo que ya les mencioné. Pero ahora descubrimos de que no es solamente eso, ¿sí? Hoy en día ya se trabaja con el iceberg completo, donde tenemos la dimensión cognitiva, ¿sí? La dimensión afectiva, la dimensión lingüística, la dimensión motora y la dimensión social. Lo cual, la dimensión motora viene a ser una nada más de ellas, ¿verdad? De lo que antes se trabajaba, ahora nos enfocamos en trabajar sobre todo. ¿Qué engloba la dimensión cognitiva del modelo CALMS? Tiene que ver con el conocimiento de la propia tartamudez. Por ejemplo, que una persona sepa, bueno, que conoce, que identifica de su tartamudez, cómo es su autoconcepto como hablante, cómo es su autopercepción del habla, ¿sí? Que él piensa al respecto de. La dimensión afectiva tiene que ver con actitudes y sentimientos relacionados con el habla, ¿sí? Todo esto pueden ser actitudes positivas o actitudes negativas, pensamientos y sentimientos positivos o negativos. Nosotros anteriormente hablamos nada más de todo lo negativo, pero también hay personas que tienen otra percepción y otros sentimientos y otra perspectiva respecto a su tartamudez. Y también todo es válido. Cuando hablamos de tartamudez, todo lo que piensa y lo que siente una persona respecto a la tartamudez es válido. Y la tartamudez no es un motivo de burla ni de chiste para absolutamente nada. Ayer justamente mandaron al grupo algo que denunciamos también ya, un chiste donde está Kiko con un amigo, o sea, un chico disfrazado de Kiko con un amigo y le dice, tiene dulce de leche y hay unas facturas, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres que le ponga dulce? Y en el texto dice, cuando tu amigo tiene tartamudez, ¿verdad? Algo así. Entonces, el que estaba vestido de Kiko le dice, ¿quieres que le ponga dulce? Y el amigo le responde, sí, 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 sí. Y entonces ahí Kiko ya le pone el dulce. Y el amigo termina diciendo, sí, 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 sin dulce, por favor, ¿verdad? Entonces es como, ya le puse, sí que eres bruto, le dice, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son cosas con las que tenemos que luchar, a las que hay que denunciar, hay que enseñar a la gente que la tartamudez no es motivo de broma, no es motivo de burla, ¿verdad?
Hay también uno que salió en unas páginas de estudiantes de fonoaudiología o algo así, que decía si es que así cuando mi paciente no sé qué y como que el fonoaudiólogo se queda tartamudeando, no es Cuando motivo de sos, burla. creo que decía cuando sos fonoaudiólogo y te trabas al hablar y Sí, la carita del ratoncito llorando o algo así. sí, algo así. Y no son motivos de burla, ¿verdad? Porque no es algo que la persona pueda elegir ser o hacer, ¿sí? Entonces, el que también, bueno, de paso, pasarles el mensaje que si ven algo de eso, denuncien, reclamen, no sé, cuenten cuál es la verdad respecto a la tartamudez, ¿sí? Bueno, y en la afectiva vemos las actitudes y sentimientos relacionados con el habla. En la lingüística, en la dimensión lingüística, vemos las conductas lingüísticas, donde, por ejemplo, vemos esto de que la persona de repente ya identifica qué tipo de palabras o qué tipo de sonidos son con los que se va a trabar y los evita, los cambia, o situaciones comunicativas que evita para no tartamudear, ¿verdad? Complejidad lingüística utilizada, demandas comunicativas. En la motora, bueno, tenemos lo que tiene que ver con la fluidez del habla, con estas repeticiones, bloqueos, las características propias visibles de la tartamudez y los concomitantes físicos que ya les fui mencionando. En la dimensión social tenemos lo que tiene que ver con la expresión de ideas, pensamientos e interacción, ¿verdad? Por ejemplo, cómo una persona con tartamudez se maneja en estos aspectos y también cómo él se ve cómo se maneja con su experiencia como comunicador, ¿verdad? Está dentro de Fluir Más, tenemos lo que tiene que ver con el mapa de la tartamudez, donde es un mapa elaborado por Ana Karina Espinosa, que es la directora de Fluir Más, que tiene el mapa con un cuestionario para niños de 3 a 5 años, 3 a 6 años, otro para preescolares, otro para niños de 7 a 12, otro para o sea, para adolescentes de 12 a 15 o algo así, de 13 a 18 me parece, y el otro es para de 18 en adelante, ¿verdad? Y otro cuestionario para padres. Entonces, en base a estos cuestionarios, por ejemplo, se va preguntando la vivencia de la tartamudez, lo que significa la tartamudez para cada persona, qué conoce, qué siente, qué piensa la persona respecto a su tartamudez y, por ejemplo, los padres que piensan, que sienten, cómo ven la tartamudez de sus hijos, ¿sí? Entonces, eh, acá nada más, bueno, vamos a ir viendo un poquito las características de los tipos de influencias, ¿sí? Las influencias comunes son las que tenemos todos, excitaciones, titubeos, pausas, silencios. Yo misma, por ejemplo, entre que voy hablando, voy teniendo así como medias, como esto, ¿verdad? Estas pausas, estos titubeos, o como que me quedo un rato colgada, parece, ¿verdad? Los silencios, interjecciones de sonidos o sílabas o palabras, modificación de frases o oraciones, como que empiezo con una frase y voy a redirecciono en lo que voy haciendo, repetición de frases, repetición de palabras 2 o menos veces sin tensión, repetición de sílabas o segmentos de palabras 2 veces o menos sin tensión. Esto tiene que ver con lo que hacemos todos al hablar. De hecho, no hay un habla perfecta, no hay una fluidez perfecta, nadie lo tiene. O sea, todos usamos algo que no tiene que ver con el hecho de una fluidez perfectísima del libro o una ley de, bueno, esta es el habla soñada, esta es el habla perfecta. No hay. Porque todos presentamos estas influencias comunes. Todos presentamos un uso irregular de la prosodia, un uso irregular de los tonos de voz, del volumen de voz que utilizamos, o hacemos justamente un mal uso, recién ahí tenés, de la respiración al hablar, ¿sí? Entonces, nadie puede dar la varita de regla de así tenés que hablar, porque si tartamudeas está mal. De hecho, el concepto de que está mal tartamudear es algo que estamos queriendo evitar por el hecho de que no está mal tartamudear. Está bien, es su forma de hablar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Y lo que sí tiene que ver con diferencias típicas de la tartamudez, acá menciona, por ejemplo, que un 3% o más de su diagnóstico, o sea,
Difluencias típicas de la tartamudez hacen el diagnóstico. Pero acá también hay una controversia. ¿Por qué? Para medir WAU, para tener esta certeza cuantitativa de si es una tartamudez con las diferencias típicas de la tartamudez, o sea, que es tartamudez, supuestamente hay que hacer una evaluación donde hay que hacer un conteo de la cantidad de sílabas y ver de qué, bueno, qué tipo de influencias presentó, cuántas repeticiones hizo, si hay o no hay concomitantes físicos, que esto, que lo otro. Y resulta que si estamos haciendo todo eso a medida de que nosotros terminamos las repeticiones o terminamos nuestra evaluación, como la tartamudez es variable y es tan variable, cuando terminamos de contar, de escuchar, de transcribir, de hacer todo nuestro cálculo, ya cambió la forma de tartamudear de la persona, ¿verdad? Entonces, finalmente no tiene una validez actual al 100% en base a lo que se va comprobando, porque también vemos que la tartamudez no es solamente todo esto. De hecho, acá, por ejemplo, habla de influencias típicas de la tartamudez. Sí, presentan repeticiones de palabras monosilábicas 3 o más veces con tensión variable, repetición de sílabas 3 o más veces con tensión variable, repetición de sonidos con aumento de tensión. Acá, viste como que ya vamos agregando más la tensión, prolongaciones, bloqueos, evidente aumento de tensión y esfuerzo en el habla y las intrusiones, ¿sí? De acá yo les iba a decir algo. Tartamudez es desde el momento que empieza a tartamudear, ¿sí? ¿Qué va a pasar y cuánto tiempo va a durar? Ya es otra historia, pero tartamudez es desde el momento que aparece. Ahora, los diagnósticos diferenciales en los trastornos de la fluidez. Había mencionado una compañera la tartamudez neurogénica y psicógena, sí que son otras características ya. Bueno, la influencia aparece entre los 2 y 4 años, con menos del 3% de diferencias comunes, influencias típicas. Esto es lo que está en los libros, pero actualmente ya se van manejando también otros conceptos, ¿sí? Sin concomitantes físicos y tiene manejo fonoaudiológico. La tartamudez del desarrollo, que es la que les había mencionado, que es la que se considera, mucha gente se equivoca porque piensa de que, bueno, tartamudez del desarrollo, bueno, es parte normal del desarrollo, hasta cierta edad va a tener y va a desaparecer. Tiene que ver con que inicia en el tiempo de desarrollo hasta los 12 años, ¿sí? Tiene más del 3% de diferencias típicas de la tartamudez, o sea, vamos notando esta severidad en lo que tiene que ver con las repeticiones y todo, y hay conciencia del problema, ¿sí? El niño se da cuenta de lo que es lo que le pasa, tiene esta multidimensionalidad comprometida y el manejo también es fonoaudiológico, ¿sí? Y la tartamudez neurogénica tiene que ver con un daño neurológico, puede ser por consumo de drogas y aparece en edad adulta con excesivas repeticiones, ¿sí? Y también ahí ya hay un manejo neurológico y puede ser signo de un cuadro mayor. La tartamudez psicógena tiene que ver también con la edad adulta, por experiencia emocional muy intensa y puede ser transitoria. Y ahí va, psicoterapia y psiquiatría. Y el clúter o la taquifemia, perdón, habla muy rápida, gran cantidad de diferencias comunes, discurso desorganizado, con alteraciones en el lenguaje, sin conciencia del problema, puede coexistir con la tartamudez del desarrollo y es de manejo fonoaudiológico. El cluttering es mucho más complejo de manejar, de controlar, porque la persona que tiene cluttering no es consciente que tiene alguna dificultad en el habla. La persona que tiene cluttering habla muchísimo, habla muy rápido, hay palabras que no se entienden, hay palabras que no tienen forma de transcribir ni nada. Entonces, lo que se hace es se trabaja de otra forma un poco diferente a lo que es la tartamudez en sí. Entonces nosotros como fonoaudiólogos de personas con tartamudez, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, aceptar la tartamudez, como les venía diciendo, como una forma de hablar,
como una característica de la persona, como una de las características de la persona, no como el todo. El aprender a escuchar, y dentro de eso va la desensibilización, ¿verdad? La desensibilización que tiene que ver como con el hecho de que ustedes vieron que hace rato yo tartamudeé voluntariamente. Yo les puedo contar muchas cosas tartamudeando y luego continuar hablando normal. Y el hecho de que ustedes puedan desarrollar, ahora ya por tiempo no nos queda, ¿verdad? Y porque yo estoy a punto de desmayarme de hambre, no nos queda tiempo para predicar entre nosotras ahora, pero lo pueden hacer después en clase, entre ustedes. Rosy, puedes darle tareas de que puedan ejercitar esto, de que practiquen tartamudear, que vean videos de personas que tartamudean, que se entrenen a escuchar, que tartamudeen voluntariamente todos y van a descubrir de que no es fácil, que no es agradable, que cuesta muchísimo tartamudear, agota muchísimo tartamudear y no es una sensación que una persona pueda controlarlo, por más que nosotros lo vamos a hacer en forma voluntaria. Y para la compañera que tartamudea, se va a encontrar con el desafío de también aprender a escuchar a otras personas que tartamudeen. Me pasa mucho acá en el consultorio de que trabajo con una chica adolescente que tiene tartamudez y trabajamos en esta tartamudez voluntaria, tartamudea ella voluntariamente, tartamudeo yo voluntariamente. Esto de hecho tiene un trasfondo mucho más grande de lo que estoy explicándoles ahora, pero a ella le cuesta muchísimo escucharme tartamudear. Ella tartamudea y ella tiene un compañero que tartamudea y le desespera escucharle al compañero. A ella, como persona con tartamudez, le cuesta escuchar a otra persona con tartamudez. Así que también a ella le ayuda a entender de que no es fácil y que también tiene que educarse como los demás se tienen que educar para aprender a escuchar. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar como con tartamudez, como terapeutas con personas que tienen tartamudez, tenemos que primero nosotros aceptar la tartamudez. Primero nosotros aprender lo que tiene que ver con lo que es tartamudear. Yo hice un curso hace poco donde la tarea era practicar la tartamudez voluntaria en mi casa y luego ir a algún lugar o hacer alguna llamada o hacer alguna cosa a nivel público, digamos, o sea, a salir de mi casa a tartamudear voluntariamente. Y me fui a Ñuguazú y me voy al local de jugos y dije, bueno, voy a practicar acá. Había viento, estaba la tele prendida y a mí se me ocurre ahí practicar. Pero después pensé, es perfecto porque justamente las personas que tienen tartamudez no pueden controlar todo el resto del ambiente, ¿verdad? Entonces yo agarro y bueno, me voy y le digo, buenos días, señorita. Me dice, hola, sí, ¿qué te sirvo? Yo, yo quiero jugo de naranja con zanahoria, por favor. Y me dice, y yo hice como que me costaba muchísimo decir, por ejemplo, y me dicen, no tengo zanahoria. ¿Cómo? Me dice, ¿verdad? Porque no me entendió. Jugo de naranja con zanahoria, por favor. Ah, no tengo zanahoria, ¿verdad? Y ya así. ¿Y de qué otra cosa puede ser? Me dice, ¿verdad? Bueno, y yo sigo tartamudeando. Y le costó mucho a ella entenderme, me costó a mí mucho hacerme entender porque tenía que buscar otra forma igual. Estaba la tela a todo volumen y todo, ¿verdad?
Después le expliqué, porque era parte de la tarea, explicarle de que era parte de mi tarea tartamudear voluntariamente y de paso enseñarle a ella algo respecto a la tartamudez, ¿verdad? Y le dije que por favor para la próxima no le falte zanahoria. Bueno, entonces esto es algo sumamente importante que todos tenemos que hacer y que todos tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, como el perfil fonoaudiológico para las personas que trabajan con tartamudez, aparte de lo que mencionamos recién, tiene que ver con el vínculo terapéutico, ¿sí? El generar un vínculo terapéutico de empatía, de seguridad, de confianza, una autovaloración profesional, el hecho de poder sentirse capaz de poder trabajar con personas con tartamudez o poder trabajar con personas que tengan el desafío que sea, ¿verdad? De hecho, cuando a mí me llegó el primer adulto, yo le dije a Ana Karina, yo no quiero, por favor, atenderle a vos. No, vos podés, vos sabes atenderle. Y atendé y hacer lo que vos sabés, ¿verdad? Me dio esa confianza y después yo ya me la fui creyendo y yo ya me fui sintiendo mejor y más segura, ¿verdad? Tener empatía porque es súper válido todo lo que sienten las personas y los familiares respecto a la tartamudez y todos los miedos y todas las frustraciones y todo lo que sientan, ¿verdad? Calidez o mirada positiva o incondicional, autenticidad, la práctica basada en evidencia, trabajar sobre conocimientos actualizados, ¿sí? Sobre técnicas válidas. No decir, por ejemplo, no irse ahora ustedes por lo que yo dije, nomás ustedes ya se van a abrir su consultorio para tener tartamudez. Tienen que investigar, formarse, profundizar, ¿verdad? Compromiso con una educación continua, pensamiento crítico y con creatividad, ¿sí? Bueno, esta parte pasamos. Y acá, por ejemplo, esto es importante, aspectos que facilitan lo que tiene que ver con la interacción con padres y niños que interfieren en la fluidez, ¿verdad? Facilitan la fluidez, el habla lenta, con pausas. Yo, por ejemplo, le puedo hablar así a mi hijo súper rapidísimo y después quiero que la criatura aprenda a hablar lento y con pausas. Yo le tengo que dar el modelo. Hacer comentarios sobre algo en vez de preguntar, por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué comiste? ¿Jugaste con tus compañeros? El niño con tartamudez está intentando responder la primera pregunta, necesita tiempo, necesita no sentirse en un interrogatorio, entonces es mejor. Qué lindo día hoy. ¿Hiciste algo que te gustó? ¿Verdad? Le hago un comentario, le doy una oportunidad de que él elija qué es lo que me quiere responder. Y ahí él me puede responder si le gustó pintar un pato, si le gustó su merienda, si le gustó jugar en el parque, X. Estilo comunicativo no directivo, ¿sí? No direccionando todo cómo se tiene que hablar, aceptar los comentarios, la complejidad sintáctica a nivel del niño, un vocabulario acorde al nivel del niño, no interrumpir el habla del niño, hacer pausas cuando el niño termina de hablar y antes que los padres hablen. Por ejemplo, el niño terminó de hablar, parece que terminó de hablar, hacer una pausa y ahí recién comentar. Y esto no va solamente para los niños, va para todas las personas que tienen tartamudez, o sea, para todas las personas con y sin tartamudez. Capaz que yo todavía no terminé mi frase o lo que estoy queriendo decir y alguien ya habló y ya me cortó lo que yo estaba por continuar. Capaz que yo estaba tragando saliva nomás. Pero capaz las personas con tartamudez estén teniendo un bloqueo silencioso o estén tratando de desbloquear la lengua, por decir de alguna manera, y poder hablar, ¿verdad? Y ya se le interrumpió, ¿verdad? Entonces hacer pausas entre ciertos momentos de comunicación le da tiempo a la persona a poder terminar de comunicarse, ¿sí? Y también lo que habíamos hablado hace rato, el hecho de completar las frases, el hecho de terminar las oraciones no es algo que ayuda a la persona que tiene tartamudez. Lo que le ayuda a la persona que tiene tartamudez y está queriendo comunicarse es que esperemos y que escuchemos pacientemente, sin caras, sin expresiones o sin esta sensación de incomodidad, sino que simplemente aprender a escuchar, ¿sí? Impiden la fluidez, todo lo contrario, ¿verdad? De hablar rápida sin pausas, preguntas excesivas, estilo de interacción que dirige las actividades del niño, comentarios o preguntas críticas, sintaxis compleja por encima del nivel del niño, vocabulario avanzado,
interrupciones mientras el niño habla o pausas muy breves en la interacción entre los niños y los padres. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona con tartamudez a comunicarse? Aceptando la tartamudez como forma de comunicarse a la persona, no mostrar signos de desaprobación o desconcierto, saber escuchar sin darle prisa, que tengan tiempo para expresarse cómodamente, no interrumpirlo cuando habla, ni dejar que él interrumpa a los demás, respetar turnos al hablar, porque también, como les dije respecto, por ejemplo, a la chica que ella también se dio cuenta de cosas, bueno, ella también tiene que aprender y todos los niños tienen que aprender de que, bueno, ellos tienen su turno para hablar y es válido, pero el otro también tiene turno para hablar y él tiene que aprender a escuchar, ¿sí? Formular preguntas de a una y solo las necesarias, hablarle con frases cortas, lenguaje fácil, adecuado a su edad, evitar decirle para, pensar, respirar, volver a empezar, hablar despacio. Estas correcciones solamente aumentan la tensión. Acompañar de comunicación no verbal, juegos y actividades no verbales. Hablar de la tartamudez con naturalidad con el niño y su entorno, ¿sí? La persona con tartamudez no es solo su tartamudez, es todo lo demás. Hay que conocer y resaltar sus características positivas. Tienen mucho para comunicar, para compartir, solo hay que respetar su propio tiempo. No se logra la fluidez trabajando la fluidez, por eso es que les decía hace rato que ya no trabajamos respecto a la fluidez, sino que a todo lo demás. Buscamos que la persona encuentre su comodidad, no fluidez. Y cuando la persona encuentra su comodidad, es impresionante cómo la fluidez mejora, porque ya no está luchando contra la tartamudez, ¿sí? Y hay que respetar su propio tiempo. Siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, una persona que no se tiene la pierna rota, está con yeso y va con muletas cruzando la calle. Si yo vengo en el auto y veo que hay un abuelito o que hay una persona con la pierna rota cruzando la calle y que necesariamente tiene que llegar a la otra vereda, yo no voy a estar con mi auto ahí tocándole bocina, dale, apurate pues. Humanamente voy a parar y voy a esperar porque veo que esa persona está cruzando la calle con toda la dificultad del mundo. Simplemente le espero. Eso pasa cuando una persona con tartamudez quiere comunicar algo. Está tratando de contar algo a su tiempo, a su forma, y está luchando con toda su vida para que no le interrumpan, no le completen las frases y poder terminar él mismo su propia idea. ¿Sí? Entonces, resumen. Bueno, definición, la real para las personas que tienen tartamudez, sensación de pérdida de control en el habla, sin razón aparente, la persona no tiene control sobre esto. Multifactorial, ya lo mencionamos, las características es involuntaria, es variable, es individual, cada uno vive su propia tartamudez. En una familia yo tengo, por ejemplo, el caso de, para la chica, su tartamudez no se nota casi nada, o sea, es mínima básicamente, pero para ella es un universo infinito, es súper vergonzoso, es súper temeroso, es súper limitante. Y para su hermano, que tartamudea en cada palabra que dice, así como yo iba haciendo mis ejemplos, y en cada cosa que dice es mucho más severa en lo que se ve, para él es nada prácticamente porque esa es su forma de hablar y que el que le quiere escuchar le va a escuchar. Entonces, la severidad de la tartamudez no se mide en el grado visible o en el grado de cuánto tartamudea o no, sino que en la vivencia propia de la persona con tartamudez. Las formas pueden ser bloqueos, repeticiones, prolongaciones y tensión física. Los aspectos no visibles, la parte baja del iceberg, pueden ser positivos como pueden ser negativos, así como por ejemplo el hermano de la chica puede tener confort, orgullo, comodidad, aceptación, esperanza, coraje, plenitud y libertad comunicativa. Y los aspectos negativos tienen que ver con culpa, miedo, vergüenza, ansiedad, frustración, baja autoestima, inseguridad, aislamiento y una infinidad de cosas más que ahí aparecen acá. Acá en Paraguay hace unos años se suicidó un chico de 13 años porque no aguantó la depresión y la tristeza respecto a la tartamudez, ¿verdad? Y el bullying que le hacían. Entonces, hay un montón de cosas más allá de las repeticiones nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos saber sobre tartamudez?
no podemos saber nosotros si es que va a ser transitorio o persistente. En edad de niños, cuando ya hablamos de más grandes, sí ya sabemos que es persistente. No podemos ayudar a que la persona deje de tartamudear, pero sí podemos aprender nosotros a escuchar, esperar, reeducarnos nosotros como oyentes, desarrollar tolerancia, desarrollar empatía comunicativa, entender que esa es la forma de hablar de la persona, no elige que sea así, pero aceptando nosotros y ayudando a la persona a conocer y a aceptar su tartamudez, podemos contribuir a que la persona con tartamudez pueda comunicarse con libertad y plenitud, ¿sí? Entonces, acá también les dejo los contactos y les cuento un poquitito rapidito referente a materiales para descargar, para conocer un poco más. Bueno, Fluir Más tiene página web que es www.fluirmas.cl, está el correo electrónico, ¿sí? Está la página de Instagram que es @fluirmas_chile. Acá, por ejemplo, durante todo este mes fuimos haciendo reels, todas las profesionales que somos el equipo de Fluir Más respecto a ciertos mitos que se tienen con la tartamudez, a lo que tiene que saber la familia, lo que tiene que saber los profesionales que trabajan con tartamudez. Pueden seguir la página, pueden ir compartiendo también, ¿sí? Este es mi perfil profesional también. En Facebook también está, está la página. Y en YouTube está Fluir Más Abordaje Clínico en la Tartamudez, donde hay infinita cantidad de videos hechos por los profesionales, por las fonos que están en Fluir Más, ¿sí? Y que pueden ir viendo. Hay charlas con familias, hay charlas con niños que tienen tartamudez, hay charlas con adultos con tartamudez, con otros profesionales, y es buenísimo poder conocer, ¿sí? Otra página de la cual, bueno, esta es la de Fluir Más, la página web de Fluir Más, que tiene también afiches descargables cuando quiera abrirse nomás, no hay problema, señor. Si tienen preguntas, chicas, tenemos unos minutitos más. Acá, por ejemplo, hay descargables, ¿sí? Acá está toda la presentación, acá van a encontrar mi foto hermosa también. Los servicios que hay, las preguntas frecuentes y los descargables, ¿sí? En los descargables hay afiches, por ejemplo, 10 ideas para ayudar a mi familiar que tartamudea. Abren acá, descargar, y tienen un flyer hermoso, ¿sí? Por ejemplo, acá hay uno, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tuturututu, ¿sí? Hay un montón de opciones ahí. Hay un poquitito mira, el mapa de la tartamudez está ahí también, que les mencioné, pueden descargar y leer, sí, todo acá. Esta noche, por ejemplo, hay una charla, porque en la página de Fluir Más, en el Instagram pueden ver las charlas que hay. Esta noche hay una charla que tiene que ver con tartamudez en el aula, me parece, es gratuita, es a través de YouTube también. Esta es la página de la empresa Scott Yarus respecto a tartamudez. Hay materiales para la venta, hay materiales en inglés y están los recursos gratuitos. Entre estos recursos gratuitos tenemos folletos y consejos prácticos. ¡Ah! ¿Auxilia? Sí, acá. Recursos gratuitos, folletos y consejos prácticos, blog de pensamientos. Todo esto hay en español, hay cosas. Hay en español, por ejemplo, acá su apartado otra vez, ¿sí? Y acá ustedes bajan y pueden ir descargando. Pueden leer acá mismo en la página o pueden ir descargando, por ejemplo, cómo manejar el bullying, ¿sí? Factores claves sobre la tartamudez, minimizando el acoso escolar, ayudando a los niños que tartamudean a reducir el acoso y un montón de cosas. Si quieren material, chicos, chicas, fiable, confiable y demás, acá hay, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi aporte, es lo que les puedo compartir. Le voy a pasar a Rosy el link de estas páginas. Esta es, bueno, le voy a pasar a Rosy después
los links correspondientes para que puedan ver. ¿Sí? Pueden seguir también el Centro Especializado de Tartamudez de Perú, también es bastante fiable. Y también va compartiendo charlas y un montón de cosas, tanto en Instagram como en Facebook. Bien, ya estoy, chicas. ¿Alguna preguntita? Excelente, licenciada. Espero volver a escucharla en otra ocasión. Gracias, gracias. Profe, ya me preguntaron si vos vas a ser su profe en lo que resta de la carrera. Y le dije que cuando yo salí, cuando me recibí, vos dijiste, no, yo no voy a vivir sin ella, me retiro de la docencia. Capaz que les siga entrenando a Rosy y a la profe Ale para que les sigan enseñando. Están en muy buenas manos. ¿Sí? Profe, yo te quiero agradecer Sí. muchísimo porque creo que todos aprendimos algo, me incluyo. Yo conocí la página de Fluir Más el año pasado en la pandemia, cuando me pasaba viendo en vivos porque no podíamos hacer casi nada. Entonces todos los en vivos referentes a fono yo veía. Entonces ahí conocí Fluir Más y empecé a seguirle hasta en YouTube porque aprendí muchísimo con Ana Karina, ¿verdad? Si bien yo no atiendo pacientes con tartamudez, pero a mí me servía como para poder aconsejar o saber a quién derivar en caso de que tenga, que de hecho me llegaron 2, 3 creo, que te había comentado. Uh-huh. Yo ayudaba desde donde yo podía, ¿verdad? Uh-huh. Pero así, como te digo, me sirvió mucho seguir a estas páginas. A unas estudiantes creo que le pasé también cuando me preguntaron sobre algo, le pasé también la información de dónde poder encontrar. Entonces, por eso también quisiera agradecerte por tu tiempo y por expresarnos todo lo que sabes. No sé Gracias, si gracias. quieren decir De hecho, fue un pantallazo muy rápido, ¿verdad? Y gracias a que mi paciente de hoy de la 1:30 no vino, pude continuar un poquito más. Así que bueno. agradecida con tu paciente entonces. ¿Preguntas, chicas? ¿Alguna duda que les haya quedado o algo? Ay, no puedo ver todo. Soy Nadia. Bueno, te espero, Katrina, sin problema, ¿sí? Bien. Gracias, Ale. Bien, chicas, a disposición entonces para lo que necesiten, sin problema. Les recomiendo nada más que estudien, que lean, que se formen. Sé que de repente en primer y segundo año muchas cosas no... Yo por ahí cuando llegué al cuarto año de la facultad dije, fucha, si le hubiese hecho más caso a tal cosa y a tal cosa. Bueno, en el cuarto año únicamente se une todo lo que vieron en las teorías en los primeros años. Así que denle duro, sigan adelante y no se rindan, que es la profesión más hermosa que pudieron haber elegido en sus vidas. Yo quisiera quitar una